Mire, quizá sí, la radio es muy agradable porque se puede realizar sin la demanda que tiene la televisión de maquillaje, de vestuario, de composición física que hay que sostener en un set, etc. La radio es muy libre en ese sentido, es un micrófono y uno llega corriendo con mucha adrenalina a interrumpir, a lanzar la última información. La televisión usualmente tiene también su estructura, sus horarios y un proceso mucho más comedido, más cuidado en ese sentido. Entonces, uno que tiene esa vocación periodística, la pasión es tirar la información enseguida. Radio en eso fue muy gratificante. Pero debo decir que, habiendo comenzado yo en Radio Colombia, en el año 72, casi con las Olimpiadas de aquella temporada, pronto pasé al diario La Nación, en donde había una redacción maravillosa, exquisita, simpática, disfrutábamos muchísimo, todos tenían una vocación, casi todos eran de origen no universitario, sino los periodistas que fundaron el colegio, que se dedicaron a ese oficio maravilloso y a esta profesión sin haber pasado por las aulas necesariamente de ninguna universidad, muy profesionales, un Danilo Arias Madrigal, un Bosco Valverde, por ejemplo, para citar solo dos, de manera que nos divertíamos muchísimo en esa redacción. Era un espacio único en donde todos nos veíamos, había una gran camaradería y compañerismo, nunca sentí celos, por el contrario, yo que empezaba siempre apoyo, siempre estímulo, siempre amistad. Entonces eso también como redacción fue sumamente hermoso y muy grato. Y la televisión, que también la experimenté prácticamente un año, fue muy demandante en eso, en la imagen. Y luego, claro, es un fenómeno de masas y entonces donde quiera que usted va lo reconocen, le dicen, ay, usted es fulano, usted es sutano. Entonces la vida personal y privada se ve muy comprometida. No, excepto salarialmente. Sin que lo pueda probar, creo que el salario mío a lo largo de mi vida profesional siempre fue menor que el que podría devengar algún varón en la misma posición. De manera que no lo tengo como prueba, no puedo decir, sí, mire, en la misma empresa, porque no existía. Es decir, uno trabajó siempre, me correspondió el honor de ser directora de medios escritos, de revista, de televisión, de radio, pero no podía compararlo, ¿verdad? En el trato nunca sentí que hubiese un trato diferente o que no podría acceder a posiciones periodísticas por mi condición de mujer. Entonces no sentí esa diferencia y tuve la suerte extraordinaria, también producto de que uno se entregaba con mucha responsabilidad al trabajo y con éxito, de que tuve acceso también a posiciones de dirección muy pronto, sin que sintiera en modo alguno alguna discriminación por ser mujer. Dinámico, el que tiene vocación es maravilloso como reportero, como periodista, con exclusivas, el que es un poco más acomodado, igual que en otros tiempos, pues no le va a dar a usted la misma calidad o la misma cantidad. Es diverso, pero lo que es evidente, quizá ahora más que entonces, más que en el pasado, es la avidez. Yo hablo de avidez por la noticia, por la información que tienen los seres humanos en el orbe entero. Entonces consumen en la web, consumen en la radio, consumen en el vehículo, consumen en la prensa escrita. De todas maneras van a consumir la información o el análisis de la información. Entonces siento que está mucho más extendido. Antes era más discreto, es decir, el niño oía la radio en el hogar, la escuchaba porque sus mayores la ponían. No necesariamente la sintonizaba él para oír noticias, pero ahora el chico en su teléfono inteligente está accesando información de toda índole, periodística de primero, naturalmente porque le llega a sus plataformas sociales o a sus redes y por lo tanto hay desde muy corta edad un deseo por la noticia. Sin duda hay algunos vicios. Siento que ahora precisamente como se consideran una serie de elementos para que un sitio web de un medio tenga muchos likes o muchos seguidores o muchos compartir y todo eso se contabiliza para efectos de comercializar ese sitio,
que también tienen que entrar ingresos al medio de comunicación por esa vía. Entonces se privilegia, se prefiere montar una nota que puede ser o curiosa o escandalosa, per se, por eso mismo, nada más por serlo, para tener mucho más presencia de seguidores o de interesados o de lectores o de videntes de esa nota, y por lo tanto contabilizar esos compartires y esos datos, y entonces ir a donde un cliente a decirle, vea cómo tengo yo gente en mi sitio. Entonces ahí usted está sacrificando aspectos vinculados con periodismo, con el agravante de que muchas veces se está haciendo por equipos que no son los periodísticos, sino que saben mucho de redes. Y entonces allí sí siento yo que hay un problema que posiblemente se resuelva. No está resuelto aún, no es generalizado. Hay otros medios cuyos periodistas son los que elaboran ese material para las redes, por lo tanto va la seriedad y la confianza, pero también otros no funcionan así. Están funcionando los expertos, entre comillas, repito, los expertos en redes, pero manejando material periodístico en donde no son expertos. Yo entré a periodismo con pasión de periodista. No era política, no tenía una trayectoria política, no militaba en ningún partido político, pero por matrimonio me casé con un político, con un hombre que también había sido director de medios, hermano de Rolando Angulo, él mismo director de La Palabra de Costa Rica en Radio Monumental, luego puso Columbia Noticiosa en Radio Columbia, siempre tuvo revistas, siempre tuvo medios, también incursionaba en el campo del marketing, de la publicidad, y era político. Fundó un partido político en el año 71, fue candidato a diputado, hizo una campaña de 3 años muy exitosa en donde se sacó una fracción parlamentaria importante, y luego al paso de los años, ese grupo político que era social cristiano, verdaderamente, o abrazaba mucho las ideas social cristianas, se incorporó dentro de la coalición Unidad para ya los años 74 y 78. De manera que, pues naturalmente yo estuve bebiendo la política en mi casa, en reuniones, en encuentros, y tenía una simpatía por el social cristianismo, pero siempre en mi desempeño profesional fui absolutamente objetiva. Debo decirle que incluso para la campaña para la elección de candidato presidencial dentro de la Unidad Social Cristiana para el año 83, 84, y antes, cuando estaba Liberación Nacional, Oscar Arias en el primer lanzamiento también por elegir la candidatura presidencial liberacionista, nosotros con 24 horas de noticias en Radio Monumental, imagínense la cantidad de información política que teníamos que transmitir, de toda índole. Era el bipartidismo, entonces se concentraban naturalmente esas dos fuerzas, y llegamos al extremo de hacer contabilidad de cuántos minutos se le daba a cada partido, a cada aspirante, a cada expresidente de agrupación política, para demostrar la absoluta objetividad con que estábamos tratando esas campañas internas y luego la campaña nacional. De manera que yo demostré para esos políticos entonces, lo tenían claro, que si bien yo tenía alguna simpatía en razón familiar por el social cristianismo, en mi vida profesional siempre fui muy objetiva. Haber hecho lo que quise siempre, vivirlo, cubrir el mundo entero en llamas o no, desde el terrorismo de los años 70 al terrorismo nuevo de los años 2000, todo ese proceso, ese cambio de liderazgos, la caída de la Guerra Fría, es fascinante. A mí me encanta la historia, siempre leo temas históricos y haberlos vivido, haberlos podido cubrir o informar de ellos es un gran privilegio. Y también, naturalmente, conocer las diversas plataformas informativas. Yo comencé en periodismo porque me encantaba la prensa escrita. Me consumía el diario La Nación de arriba abajo, siendo niña. El asesinato de Kennedy me marcó y entonces eso acrecentó mi interés por el periodismo desde el 5º año de escuela, desde el 5º grado. Quisiera recordar que yo fui beca total en la Universidad de Costa Rica, no por buenas notas necesariamente, sino porque mi hermano tenía beca total y era deportista, jugó siempre, mi hermano mayor, en el equipo de la UCR de básquet. Entonces yo, por añadidura, salí con beca total, de esos estímulos que nuestra alma mater dio a tantos jóvenes de la época,
y que me permitieron a mí tener una profesión de la que he vivido y que he procurado servir con absoluta entrega y honestidad. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación.